Es indudable que durante el Porfiriato, la educación pública recibió especial atención por parte del gobierno federal. Aunque conviene especificar que faltaba mucho por hacer, era preciso terminar con muchos vicios que el sistema de instrucción presentaba y con la presión de organismos diversos, incluso algunos dentro del mismo gobierno, que se oponían a la intervención del Estado en la educación para servicio de la mayoría de la población del país. Al respecto, el profesor Luis Ruiz, a cargo de la Dirección General de Instrucción Primaria, expresaba: se emprendió la labor de recibir las escuelas, darles, dentro de la ley, la homogeneidad indispensable, pues los elementos más de símbolos en todos sentidos, las tendencias más opuestas y a veces los hábitos más perniciosos, era lo que presentaban los establecimientos que se iban a amalgamar. Al finalizar el siglo XIX existían 7 secretarías de Estado: Relaciones Exteriores, Gobernación, Fomento, Guerra y Marina, Hacienda, Comercio y Justicia e Instrucción Pública. Esta última encargada del despacho de todo lo que se relacionara con la educación, lo que representaba una empresa enorme, ya que además atendía a los aspectos jurídicos del Ejecutivo. Es interesante considerar que de la totalidad del gasto público aplicado en el periodo de 1868 a 1907, solo se destinó un promedio de 4.5% del Producto Interno Bruto a la educación pública. Sin embargo, es notable el progreso que en materia de presupuestos alcanzó la instrucción primaria durante la administración de Baranda. Al paso que en 1874 el poder público invirtió en la enseñanza primaria 1.632.000, en 1899 la cantidad erogada por los gobiernos ascendía aproximadamente a 4.500.000. La población del país llegaba a la cifra de poco más de 12,5 millones de habitantes. De estos, es cierto, 2.500.000 aproximadamente estaban en edad escolar y solo disfrutaban de enseñanza primaria alrededor de 800.000, alojados en 11.800 escuelas, de suerte que no más de un 33% de los niños recibían esta clase de instrucción. Pero hay que recordar que un siglo antes solo existían 10 planteles destinados a la enseñanza elemental en la Nueva España. En 1843, 1.310. En 1874, un año que señalaba una época próspera en materia de educación, 8.103, que albergaban una población de 349.000 alumnos. Ello es, no más de un 20% de los niños en edad escolar. De dichas 11.800 escuelas, 531 estaban en el Distrito Federal. De ellas, 202 eran sostenidas por particulares. Puebla, con 1.149 escuelas, y el Estado de México, con 1.056, tuvieron el mayor número de este tipo de planteles. Ante el grave problema del analfabetismo, las cifras indicaban en el censo de 1895. De los 12.631.558 habitantes, 10.445.620 no sabían leer ni escribir, y 328.007 solo sabían mal leer. Pero desde entonces se preocupó el ministro Baranda de esta delicada cuestión. Creó en el Distrito Federal una red de 16 escuelas primarias para adultos y recomendó a los gobiernos de los estados que fundaran parecidas instituciones en sus propios territorios. Las escuelas preparatorias se incrementaron notablemente en los últimos años del siglo XIX. Escuelas preparatorias en 1878, oficiales 25, otras 34, total 59. Escuelas preparatorias en 1900, total 77. Las escuelas profesionales de las distintas carreras también crecieron en número y mejoraron la calidad de sus cátedras. La educación normal se consolidó mediante el apoyo de las avanzadas teorías pedagógicas que en México comenzaban su aplicación. Fueron creados institutos científicos de alto nivel, como el Instituto Patológico y el Consejo Superior de Salubridad. En tanto, el Instituto Médico, el Observatorio Astronómico, el Observatorio Meteorológico Central y el Instituto de Geología eran renovados. Numerosas sociedades científicas y literarias consiguieron su reorganización
entre ellas las academias de legislación y jurisprudencia, de medicina, de ciencias exactas, físicas y naturales, de geografía y estadística, de la lengua y la sociedad positiva. Se incrementó el número de bibliotecas y de museos y sus colecciones fueron ampliadas gracias al apoyo y a la esmerada atención de las autoridades educativas. Otras secretarías de Estado también establecieron centros escolares y tuvieron cuidado en dotarlos de las técnicas más avanzadas en esa época. Al término de la gestión ministerial de Baranda, la educación presentaba ya favorables condiciones. Sin precedente hasta entonces, la teoría pedagógica se había enriquecido. Era palpable el aumento y desarrollo de las escuelas, especialmente las de instrucción primaria, y sobre todo, nuestra legislación garantizaba la educación pública, obligatoria, gratuita y laica como un derecho y como un deber del Estado.